Mexica Podcast, hablando de las lenguas indígenas de México, con Luis Gerardo Cortés. Yale tuapoyo atlenamanica intechcacticate, timechtencahuiliani yancuictequil, huan timechtlascamatelia pampa intechcacaquestoque, namanica tuaya etztoquenoquiase de tuampo, de masewale noquiatleneca cuestecapa un tlalihuala. Amigos, muy buenos días. Es un gusto para nosotros poder compartir este material, esta producción que estamos realizando. Mexicotlastoli, hablando de las lenguas indígenas de nuestro país. Para ello, hoy tenemos un invitado que también es un indígena náhuatl de la Huasteca Veracruzana, mi amigo Boni. Muchas gracias por acompañarnos. Te saludo con mucho gusto, con mucho afecto, porque el objetivo principal es que se den a conocer, se difundan las lenguas indígenas y que podamos tener un espacio más amplio, más considerado acerca de esto que es el indigenismo en la República Mexicana. Bienvenido, Boni, muchas gracias por acompañarnos. Tlascamate, papá Tinechtaneje, muchas gracias por la invitación y con gusto poder compartir nuestra palabra. Boni, hay muchas cosas que podemos decir al respecto de las lenguas indígenas, pero la verdad es que me gustaría que iniciáramos con tu presentación, que nos dijeras tu nombre completo, tus orígenes. Platícanos sobre tu educación y tu formación. Claro que sí, mucho gusto. Una vez más, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Bonifacio Hernández Hernández, soy originario de una comunidad que se llama La Revancha, municipio de Benito Juárez, Veracruz. Y bueno, desde muy pequeño he dicho que he batallado un poco con el español, puesto que mi lengua materna es el náhuatl. Y bueno, paulatinamente he ido aprendiendo el castellano por la necesidad de estudiar, de salir, y uno tiene que aprender la lengua. Y bueno, mis padres son nahuablantes, mis hermanos sin duda también, y toda la comunidad afortunadamente todavía es nahuablante, y es así como todavía conservamos nuestra lengua. ¿Tu educación básica fue en la comunidad? Sí, en la comunidad de La Revancha, aunque fíjate algo importante que hay que destacar. Los profesores nos prohibían hablar en náhuatl, nos castigaban incluso en ocasiones. Sin embargo, nosotros nunca olvidamos nuestra lengua, ¿no? Siempre hablamos nuestra lengua porque en casa usamos la lengua. Nosotros hablamos en náhuatl cada vez que podíamos, ¿no? Entonces eso obedeció que pudiéramos conservar y seguir conservando nuestra lengua. Boni, ahorita que lo comentas, fíjate que es una pregunta que yo tenía planteada más adelante, pero dentro de todo esto, ¿en algún momento te llegaste a sentir rechazado por ser indígena? Fíjate, interesante en la pregunta. Yo diría que no, pero sí como que con ese miedo, pues eso sí lo puedo admitir, con ese miedo de decir las cosas como yo lo sentía, ¿no? Por el hecho mismo, pues, de que uno no hablaba bien el español, todo el tiempo hablamos en náhuatl en casa, aunque los profesores nos prohibían hablar en náhuatl, nosotros seguimos aprendiendo la lengua, ¿no? Diariamente. Pero era un problema generalizado, me imagino, ¿no? Porque en algunos otros amigos han manifestado que también habían tenido ese tipo de problemas, que cuando te escuchaban hablar náhuatl, ¿no? Pues era que los maestros no tenían permitido hacia los alumnos, ¿no? ¿Qué piensas tú que pudo haber sido? Bueno, la historia misma nos dice, el proceso educativo desde hace mucho tiempo, sobre todo para los pueblos indígenas, siempre ha sido la castellanización, ¿no? O sea, lo importante era aprender bien el castellano y no hablar en tu lengua materna, pues, ¿no? Entonces eso obedecía para que los estudiantes se sintieran así como que más como desvalorizados, o que estaban más preocupados por aprender el español, y los profesores tenían esa línea, pues, del mismo sistema educativo que venía avanzando, de fomentar más el español con los indígenas y no hacerle conciencia de que sigan conservando su lengua. Entonces, este es el famoso fenómeno que conocemos como castellanización, entonces, ¿no? Sí, claro, sí, el sistema educativo siempre ha sido la castellanización y bueno, no solo con los nahuas, ¿no? Yo me atrevería a afirmar que con toda la población de México, indígena de México, ¿no? Y eso lo expresan también así los colegas de otras lenguas, cómo se han sentido y cómo han aprendido ahora el español. Sin embargo, aunque una vez más lo puedo decir, aunque nos han prohibido de alguna manera, nosotros seguimos en resistencia, así como que nuestra lengua no debe morir por el hecho mismo de que estamos convencidos de que nuestra lengua es funcional, ¿no? Claro. Es funcional no tanto para aquellos que son de alguna manera diferentes a nosotros, sino para nuestro entorno, para nuestra familia, porque es la comunicación diaria que tenemos, ¿no?
con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos, con la gente con quienes convivimos diariamente. Bonnie, tengo entendido que eres filósofo de profesión. Sí, claro. Estudié filosofía y bueno, me han cuestionado ¿por qué filosofía? Sí, ¿No? justamente. Hombre, Porque algunos me han dicho, oye, yo creo que ibas para sacerdote. Bueno, mi padre, fíjate que siempre deseó que yo estudiara para sacerdote. Ajá. Ese era su mayor anhelo, que yo fuera sacerdote. Sin embargo, las circunstancias de la vida pues me llevaron por otro lado. ¿Y actualmente también cuentas con una maestría? Sí, estudié la maestría en Educación Intercultural por parte de la Universidad Veracruzana Intercultural. Bonnie, ¿qué proyecto tienes en puerta? ¿Algún libro? ¿Algún estudio? Sí, ¿Algo fíjate que, sobre eso? bueno, en primer lugar quisiera compartirte que me gustaría tener conocimiento más exhaustivo acerca de la lingüística, posiblemente estudiar una maestría en lingüística, pero también en algunos momentos empiezo a imaginar así como hacer una publicación sobre algunas notas que tengo por ahí en torno a la lengua náhuatl. Creo que eso es lo que hace falta, publicar estas ideas que uno va reflexionando paulatinamente cuando uno enseña la lengua. Hay mucho trabajo ya lingüístico, lo cual no quiere decir que no sirva, pero siento que hace mucha falta hacer publicaciones, dar a conocer de cómo va fluyendo la lengua en términos de enseñanza, en términos de didáctica, ¿no? Creo que eso no tenemos mucho material y bueno, por ahí va mi inquietud para ser una posible publicación. Que tu perfil en este caso, pues digamos que encajaría muy bien, ¿no? Porque tengo entendido que te dedicas a la docencia también. Claro, aunque en los últimos años ya me dedico más a la enseñanza de la lengua náhuatl. Relativamente es reciente, de 5 años para acá me he dedicado a la enseñanza de la lengua náhuatl y anteriormente me he dedicado más como a la enseñanza de lo que yo estudié, la filosofía, lo que es la lógica, lo que es la filosofía, lo que es la ética, lo que es estética, mundo contemporáneo, etcétera, etcétera. Eras docente de bachillerato. Soy docente de telebachillerato y en los últimos años me he dedicado más a la enseñanza de la lengua. Cuando uno dice voy a enseñar el náhuatl, pues sin duda es una actividad de docencia, pues, y si enseñas filosofía también es una actividad de docencia. Pero cuando yo digo la enseñanza como que es más vivencial, yo lo vivo así, ¿no? Como que tiene que ver con mi lengua, pues con lo que yo siento. En tanto con los otros conocimientos es como simplemente lo aprendí, como muchos lo hemos aprendido, pero no lo siento, Okay. ¿no? Por ejemplo, la filosofía. Pues sí, dices, pues leí a ciertos autores, lo entiendes bien, conceptos y demás, pero eso no lo sientes, ¿no? Simplemente deduces, abstraes, pero ahí se queda un conocimiento que muchos tenemos. En tanto, cuando digo enseñanza de la lengua, del náhuatl en este caso, es porque lo siento, lo vives diariamente y usas tu lengua, ¿no? Diariamente, porque con eso te comunicas con tus conocidos, con tus propios alumnos, con pues gente que... Pues es tu lengua madre, ¿no? Exacto, sí. Entonces, en ese sentido es como yo puedo diferenciar un poco cuando digo enseñanza, me dedico a la enseñanza de mi lengua materna, porque estoy viviendo, ¿no? Hay cosas que lo hemos platicado en algunas ocasiones, pues solo lo sentimos, ¿verdad? Pero claro, que no lo podemos expresar, así como que se vuelve muy subjetivo el tema. Lo sientes, pero ahora no lo puedes decir con palabras. Lo que siempre hemos dicho, ¿no? Techolitskia, ¿no? Mate, lo sentimos, ¿no? Entonces, ok, bueno, en eso radica entonces la diferencia. También habíamos platicado en algún momento, ¿no? Sobre un proyecto que ahorita estás desarrollando, sobre el Centro Virtual de Lenguas. Hemos entendido que es una especie de academia para la enseñanza de las lenguas indígenas o la lengua indígena náhuatl en particular. En efecto, el Centro Virtual de Lenguas surge aproximadamente hace 3-4 años, con esta intención pues de enseñar las lenguas, no solo las lenguas extranjeras, sino también las lenguas nacionales o indígenas. Está ofertando 3 lenguas nacionales, el náhuatl, totonaco, tenec o huasteco. Esa es la intención que pues de que llegue más allá, o sea, no solo es en el territorio mexicano, sino que llega hasta el extranjero. Y hemos tenido algún contacto incluso con gente del extranjero que se interesa por aprender la lengua. Entonces, digamos que son las ventajas o son las bondades que tiene la virtualidad, ¿no? No solo es como en un contexto tan corto, pues de decir, rompemos barreras. Exactamente, ¿no? Sino tiene esta posibilidad de trascender el proyecto, de llegar la información más allá y así podrán conocer más nuestra lengua. Oye, ¿y has tenido interacción con algún extranjero que se haya interesado en la lengua indígena? Por ejemplo, ¿quiénes? Bueno, en el Centro Virtual de Lenguas hasta el momento no, pero también soy profesor de náhuatl vía virtual en
la Escuela para Estudiantes Extranjeros, ahí sí he tenido la oportunidad de tener como estudiantes a alemanes, a franceses, de Estados Unidos, pues, algunos brasileños, chilenos, y bueno, fue una experiencia inolvidable, pues, de cómo... Algo curioso, ¿no? Porque sí, claro. Paradójicamente vemos que hay gente extranjera que se interesa sobre el estudio de las lenguas indígenas nacionales, pero que habemos muchos mexicanos que a veces desconocemos incluso que existen algunas lenguas nacionales, ¿no? La lengua náhuatl es la lengua más hablada y, bueno, también hay más enseñanza, hay más centros donde se imparte esta lengua, y ahora con la virtualidad también tomar estos cursos. Oye, Noampo, fíjate que estaba analizando el otro día sobre una plática que habíamos tenido tú y yo, y recordaba que me mencionaste que habías tenido una materia, una parte de tu formación que te facilitaba de alguna forma la comprensión de la lengua indígena, ¿no? De la lengua náhuatl en este caso. Sí, interesante tu pregunta. En efecto, yo llevé una materia en la Facultad de Filosofía, Filosofía del Lenguaje. Filosofía del lenguaje. ¿De qué trata, güey? Bueno, ¿Qué la se basa? filosofía del lenguaje, como su nombre lo dice, es un análisis sobre el lenguaje. Desde luego, análisis del español, ¿no? Pero el náhuatl también es un lenguaje, ¿no? Entonces, con ese conocimiento que yo obtuve en mi formación, me permite ahora analizar mi lengua materna en términos de morfología, en términos de escritura, en términos de sintaxis, en términos de pragmática, en términos de semántica. Y eso me está ayudando sin ser lingüista, porque digo, si no eres lingüista, de repente te enfrentas con una situación lingüística y eso cómo lo digo, cómo lo explico, ¿no? Pero yo creo que con esas bases tan generales que yo obtuve en mi formación, pues me permite ahora analizar esta lengua, que es una lengua aglutinante. Bueno, pero que también hay que aclarar lo que para los que tengan interés en aprender la lengua indígena no quiere decir que primero tenga que ser filosofía. No, claro que no. Bueno, pues nos debe de quedar claro aquí, somos docentes, ¿no? Un docente pues tiene que tener esos conocimientos generales, ¿no? Para dar una cátedra, una clase o enseñar una lengua, ¿no? El que aprende pues posiblemente no, como tú lo dices, no necesariamente tiene que tener estos conocimientos. Entonces yo como docente que me dedico diariamente con el desglose de algunos términos, explicar sufijos, prefijos, etcétera, pues sí tengo que tener estos conocimientos generales, que ha sido un reto para nosotros, ¿no? Y creo que tú también lo tienes muy, muy presente, de que no es fácil conseguir docentes para que enseñe estas lenguas, particularmente hablando sobre las lenguas originarias. Sí, claro, y por eso mi pregunta, ¿no? Que si es exclusivo del estado de Veracruz, que si podemos pensar que a lo mejor en un futuro podamos estar hablando de un instituto quizá federal, ¿no? Que se dedique a la enseñanza de lenguas, estos idiomas. Claro, yo creo que si se hace un trabajo como se viene haciendo, consolidar pues con la generación de materiales, pues sin duda en corto tiempo podremos estar hablando de un proyecto no solo estatal, sino federal, posiblemente, porque va a permitir o se va a poder ofertar para todo el contexto mexicano y el extranjero, ¿no? Siempre, he sido inquieto por relacionarme con ciertas personas, pero sin duda tuvo que ver mi participación con el proyecto por el hecho mismo de que yo desde un principio ya me dedicaba a generar ciertos contenidos y bueno, la gente supo de esos trabajos que yo venía realizando. Es como ellos me invitan a ser partícipe de este proyecto, ya como profesor de la lengua, sin tener los materiales, como ahora ya tenemos algunas notas por ahí que podemos estar ofertando. En ese sentido es como yo me fui involucrando con el proyecto y bueno, ahora mismo podemos decir que ya tenemos cierto avance porque tenemos como las bases, los materiales que nosotros podemos estar usando en nuestros cursos. Qué curioso todo esto, ¿no? Porque recuerdo que también platicábamos que muchas veces como indígenas nosotros nos aislamos de alguna forma, y el hecho de que tú digas que has estado buscando los medios, has estado involucrándote con algunos otros espacios de expresión, ha permitido que esto se diera, ¿no? Que el Centro Virtual de Lenguas hoy tenga la enseñanza del náhuatl, específicamente de la variante huasteca veracruzana, y que tú eres el que la está impartiendo, que tú eres el que genera el contenido y que estás desarrollando otros proyectos próximos a darse a conocer, ¿cierto? Sí, claro, sí. Bueno, yo siempre estoy agradecido pues por esta oportunidad que se me ha brindado para que yo sea el que
vaya guiando este proyecto en coordinación, desde luego, con los que apoyan el proyecto, ¿verdad? Para los que se dedican a diseñar el material, para los que se dedican a capturar, para quienes se dedican a hacer el trabajo administrativo. Queda claro, pues, el núcleo está, o el punto central está quienes hacen esta generación de material, que somos nosotros, ¿no? Quienes Sí, impartimos la clase, ¿no? Porque aparte, pues, somos los que hablamos la lengua, ¿no? Somos los que conocemos la lengua, somos los que vivimos la lengua. Pero también es algo, como bien lo dijiste, es todo un reto, porque tengo entendido que tú eres el único que se encarga de generar los contenidos, que se encarga de impartir las clases, de desarrollar todo lo que concierne al náhuatl. Sí, exacto, sí, toda la razón. Es un reto porque pues soy como el todólogo, ¿no? Sí, pero también más allá de eso, bueno, carecemos de personas profesionalizadas. Sí, no hay, regularmente solo hablamos la lengua. He compartido en algunas pláticas que de 30 personas posiblemente 2 escriban su lengua, y de esos 2 posiblemente uno escribe bien y el otro pues que escribe Más o menos. más o menos. Como lo entendemos. Y entonces ¿no? ese que escribe más o menos pues no podría ser profesor porque Sí. carece de ciertos elementos para poder impartir un curso. Y el detalle de todo esto de las lenguas indígenas, que no existe una academia que se encargue de profesionalizar a los perfiles, ¿no? No tenemos todavía como el proyecto que se está desarrollando en la Universidad Nacional de las Lenguas Indígenas. Claro, necesitamos formarnos. Ese es el otro punto, creo que para que los hablantes, si queremos que los hablantes sean los profesores, o sea, en términos de escritura, ellos ya hablan la lengua, no les vamos a enseñar náhuatl, que he dicho, les vamos a enseñar cómo tienen que escribir su lengua, porque posiblemente ellos nos enseñen cómo tenemos que hablar. Nosotros tenemos que enseñar en términos lingüísticos cómo estructurar una oración, para que cuando ellos den la clase tengan los elementos de cómo explicar un texto, una idea en términos escritos. Entonces yo creo que el reto ahora también es formar a aquellos que son nahuablantes para que en algún momento podamos pensar, sean los profesores, y así poder ir consolidando el proyecto y tener más profesores y que nos puedan apoyar, ¿no? Pareciera que estamos avanzando como que a pasos agigantados, pero si lo vemos desde este enfoque, estamos desarrollándonos todavía, porque se habla del Centro Virtual de Lenguas, por citar un ejemplo, pero también es cierto que carecemos de profesionales que puedan desarrollar toda la serie de contenidos, toda la enseñanza, que se enseñe dentro de esa misma institución. Tenemos que seguir formando, seguir indagando, identificando quienes se interesen, porque hay muchos que no, hay que decirlo con toda la franqueza, no les interesa mucho enseñar su lengua, ¿no? Por varias razones que ya conocemos. Pero esos que están interesados por enseñar su lengua, creo que ahí tendríamos un compromiso con ellos de formarlos, caminar con ellos, pues, y que en algún momento podemos hacer un equipo más sólido y poder tener los elementos suficientes para decir, ahora sí tenemos un equipo fuerte y este personal para que se eche a andar un proyecto más grande. Encima de eso, que también el náhuatl es un idioma muy complejo en su estructura, en su conformación. Y bueno, ahorita viendo tu expresión, ¿no? Yo también había estado leyendo y me causaba confusión. ¿Por qué tenemos varios alfabetos? Algunos que reconocen la U, algunos... ¿Qué hay sobre esto, Mali? Sí, mira, interesante tu pregunta. Mira, fíjate que el náhuatl, su escritura original era pictográfica. Se escribe a través de imágenes. De símbolos, ¿no? De símbolos, exactamente. Si vamos a decir río, pues vamos a dibujar un río. Si vamos a hablar de ave, pues una ave, y así sucesivamente. Si hablábamos de caminos, hablábamos de huellitas. Exactamente. ¿No? Pero no todos escribían, no todos. Así como posiblemente ahora para ciertas lenguas habla la lengua, pero no todos escriben su lengua. Entonces, hace muchos años, pues antes de la conquista, pues la lengua se escribía, pero no todos escribían. A partir de la conquista, pues ya los que llegan nos traen estas grafías latinas y empiezan a escuchar palabras en náhuatl y empiezan a escribir en náhuatl, pero ya con el uso de las grafías latinas. Ha estado avanzando la investigación lingüística, como se escribió en el siglo XVI, en los años 40 del siglo pasado, en los años 80 del siglo pasado también, y hasta actualmente ha habido ciertas propuestas alfabéticas. Ha venido cambiando el uso de las grafías, todo con la intención de que sea un alfabeto más práctico, o sea,
para que quienes escribimos no se presta a ambigüedades, no se presta a confusiones de cómo representar los fonemas. Es decir, cuando hablo de fonemas me refiero a sonidos, cómo ir representando estas palabras, estas expresiones que usamos diariamente. Entonces, eso ha sido un reto. Por otro lado, también, como tú ya lo comentas, la estructura que tiene el náhuatl, que es una lengua aglutinante. ¿Qué significa esto? Que muchas de las palabras se componen de prefijos y sufijos, raíces verbales, raíces nominales, y eso hace que sea una lengua, digamos, más compleja, cosa que no tiene posiblemente otras lenguas. En el caso del español, pues no tiene esa estructura, ¿no? Que todos separamos porque es una lengua analítica. Entonces tenemos por aquí el artículo, por aquí tenemos el sustantivo, por aquí tenemos el verbo y por aquí tenemos el adjetivo. Cuando el náhuatl pareciera que todo lo tenemos que juntar y entonces, sí, como le hago, ¿no? Como en términos de escritura, ¿no? Okay. En términos de habla, eso no nos ocupa mucho porque pues, simplemente pronunciamos, emitimos sonidos y eso no nos preocupa, no nos estresa tanto. Oye, Bonnie, dices que no eres lingüista, pero todo el desarrollo de tus expresiones parecieran que lo haces desde la perspectiva lingüística. Sí, porque eres un lingüista empírico. Empírico, porque autodidacta. Porque así lo requiere. O sea, la enseñanza del náhuatl así lo requiere. Yo mismo me he dado cuenta, yo mismo vengo aprendiendo de que yo debo de enseñar algún conocimiento lingüístico. De lo contrario, yo no podría explicar las composiciones que puede tener el náhuatl. No me quedo yo solo con el mero pronunciar de las palabras. No necesito yo desglosar. Soy profesor de la lengua y necesito conocer esos datos tan mínimos que tiene la lengua. Regresando a la pregunta que te hacía, Bonnie, existen varios alfabetos. ¿Cuáles son los que existen, que tú tengas conocimiento? Bueno, primero yo creo, es una mera intuición que yo tengo, primero tiene que ver posiblemente por las variantes dialectales. Y por otro lado, que existen tantas propuestas alfabéticas porque simplemente el náhuatl no tiene grafías propias. Y entonces cada quien cree que ciertas grafías son las que pueden representar esos sonidos. Es decir, hemos aprendido estas grafías con el español y entonces ahora lo queremos representar con la lengua náhuatl. Entonces cada quien interpreta, por ejemplo, el fonema ¿cómo lo representa? Pues dice, no, pues yo lo represento con SH o desde con X, ¿no? Uh-huh. Y entonces cada quien cree y defiende que esa es la forma correcta en cómo se puede representar esos sonidos. Y de ahí es que han creado. Exactamente. Y eso hace que se duplique, que se disperse, ¿no? Y que haya generación, una serie de propuestas alfabéticas, ¿no? Intuimos que se trata de eso, ¿no? Yo compartiría de esa intuición. Bueno, porque como bien lo mencionaste, no es algo que esté regulado, ¿no? Es algo que se desarrolla conforme se va estudiando la lengua. Sí, la verdad es que yo te hablo con toda la sinceridad, no sé si se vaya a lograr la estandarización, no lo sé, te lo digo con toda la confianza, porque aunque se está haciendo un trabajo lingüístico serio, no sé cuál sea el criterio adecuado para poder llegar a estos consensos. Creo que la convicción de quienes nos dedicamos a vencer es justamente llegar a eso, a estandarizar. No sé si se vaya a lograr. ¿Por qué en el náhuatl no sería posible? ¿O por qué tú lo visualizas muy lejano? Porque para empezar somos más hablantes. Eso creo que también es un factor que influye, pues, para que podamos estandarizar. Aparentemente para las lenguas que son, hablando en términos de población, en términos de hablantes, sí. Que son muy pocos, aparentemente ya lograron estandarizar. Pero para el caso del náhuatl, que tiene muchas variantes dialectales en toda Mesoamérica, eso hace que sea un tema más complejo en términos de estandarización. Se hablaba de más de 30 variantes, ¿no? En todo el estado. Sí, claro. El catálogo de INALE tiene registrado que son 30 variantes dialectales o dialectos. Yo diría que son más. En el estado de Veracruz, ¿cuántos tendríamos? En el estado de Veracruz tenemos 3, pero en el sur de Veracruz se ha identificado que hay 3. O sea Entonces, estamos hablando de 5 variantes, solo Veracruz, con ciertas variaciones en términos de sonido. O sea, déjate de... en términos de escritura, sino en términos de sonido. Por ejemplo, en el sur de Veracruz usa mucho la G, ¿no? Para decir carne, dice nada. En la Huasteca es naca. La pregunta es, si hablamos de estandarizar las grafías, pues entonces, ¿cómo estandarizar la G para ciertas regiones, ciertas variantes, y para ciertas variantes en donde no usan la G?
Bueno, pero eso también obedece al surgimiento de los neonáhuatl y de los paleonáhuatl. Sí, 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 claro. La historia nos dice que hubo un náhuatl antiguo que tú seguramente lo conoces, que son los paleonáhuatl, que estamos hablando del horizonte Olmeca hasta la caída de Teotihuacán. En ese lapso, en ese tiempo, hubo nahuablantes, y posteriormente surge otro grupo que son los neonáhuatl, que es a partir de los toltecas hasta ahora los mexicas, ¿no? Que también ya fueron introduciendo ciertos sonidos, ciertas formas de hablar, ciertas formas de pronunciar ciertas palabras, pues, y eso pues ha ocasionado también para ahora cómo representar esos sonidos. Pero de alguna forma es algo que sucede de manera natural con los idiomas. Como también lo hemos dicho, pues el español que actualmente conocemos, pues no era el español con el que llegaron los conquistadores. Fue un proceso evolutivo en el idioma que yo creo que atañe a todos los idiomas que existen en el mundo. Sí. La lengua, afortunadamente, podemos decir que es una lengua viva como muchas lenguas, ¿no? Y como tú bien lo señalas, es un cambio tan natural que se va dando. Tiene que haber estos cambios, tiene que haber sincretismo lingüístico por el contacto mismo que tenemos posiblemente con otras lenguas, ¿no? Lenguas originarias, no originarias, con el español tenemos mucho contacto. Hemos adoptado palabras del español porque no nos queda de otra. Entonces, la lengua, en ese sentido, podemos decir que es dinámica, está viva, y eso viene ocasionado para que también podamos ir adoptando ciertos fonemas, sonidos en la composición de las palabras. Bonnie, hablando de todo esto, acabamos de mencionar las variantes. Para el público que nos escucha y para quienes están en esto de la comprensión del náhuatl, nos referimos a variantes a la forma de hablarlo en determinadas regiones geográficas, ¿cierto? Uh-huh. Sí, cuando hablo de variantes es un término un poco técnico, variante. Okay. En realidad yo creo que para la gente que nos está escuchando en este momento, podrían usar el término dialecto, que viene siendo lo mismo, pues. Variante se refiere a esa forma distinta en cómo se habla una lengua. Y dialecto, pues también refiere a lo mismo. Solo que el dialecto por muchos años se viene usando como en un sentido peyorativo, denigrante. Sí, de hecho yo precisamente por eso también te lo iba a preguntar. Por eso los especialistas recomiendan que mejor usemos el término variante y no dialecto, por la experiencia que ya traemos, ¿no? Es decir, es un dialecto el náhuatl, como diciendo, pues como no tiene gramática escrita, solo es mental, entonces es una lengua minoritario, ¿no? Que no vale, ¿no? Y entonces con ese sentido estamos usando el dialecto, pero viene siendo lo mismo. Sí, que mucho tiempo se usó como una especie de sentido, en sentido peyorativo, así como lo dices, y tan es así que pues en el ámbito jurídico de alguna forma se ha causado mucho revuelo, ¿no? Que a partir de la creación de la Ley General de Derechos Lingüísticos, todos los idiomas indígenas llegan a tener precisamente esa reclasificación de idiomas nacionales. Entonces, por eso se dice que en el Estado mexicano ya no existen los dialectos. Pero bueno, como lo estás aclarando, solamente es como para términos lingüísticos, ¿cierto? Sí, exactamente. Podemos seguir usando ambos términos, pero siempre tener presente cuando hablamos de dialecto, pues no es para minimizar a las lenguas. Sí, claro. Simplemente para decir que es una forma en cómo se habla cierta lengua. Ok. Y variante igual. De acuerdo. Oye, Bonnie, fíjate que me casa mucho y sigo con lo mismo. Y me causa mucha inquietud. ¿Cómo enseñas? ¿Cuál es tu metodología para hacerlo más fácil y digerible? Fíjate que lo he venido aprendiendo y bueno, creo que sí es importante como ir conceptualizando muy bien como qué metodología es la mejor que podríamos usar. Pero mi metodología que yo te puedo decir es meramente diálogo, ¿no? Es dialógica la metodología que uso. Trato de que los estudiantes platiquen ahora con la habitualidad, pues, ¿no? Pronunciar palabras, que escuchen, más allá de una buena escritura por el momento, no cuidar tanto eso, sino más bien que escuchen esas palabras y que empiecen ellos a preguntarse, y eso me ha funcionado a mí, ¿no? Okay. Antes de la pandemia, incluso cuando yo me inicié con las clases de náhuatl, igual, ¿no? Yo llegaba a mi salón de clases y lo primero que hacía es que los dos o tres quienes estuvieran ahí, pues que se pusieran a platicar, ¿no? Diálogo, ¿no? Y ya después pues pasaban al pizarrón, a ver, ahora escriben esa frase que acaban de pronunciar, o yo mismo como profesor escribir ahí para que pues vayan viendo también cómo se representa gráficamente. Concluimos que no hay mejor metodología que hablarlo, que practicar. Claro.
Y eso no solo lo digo yo, también algunos colegas quienes enseñan otras lenguas tienen la misma perspectiva de que tenemos que enseñar a que los estudiantes escuchen y empiecen a pronunciar palabras. Porque alguien decía por ahí, sería un gran error en tu primer día de clases llegar y escribir palabras. El primer día de clases tiene que ser que empiecen a escuchar esos sonidos, aunque no sepa qué significan las palabras que estás pronunciando, pero necesitan escuchar. Posiblemente hasta el tercer día es cuando tengas que explicar una primera palabra. Posiblemente actuamos en ciertas ocasiones, llegamos y escribimos palabras, cuando eso no es una buena metodología, ¿no? La metodología que muchos recomiendan es justamente la oralidad, que haya diálogo, que haya escucha por parte del Familiarizarse con las palabras, ¿no? Y bueno, también, pues, aunque los estudiantes a veces no identifican el significado de algunas palabras, yo trato siempre de hablarles en mi lengua materna, darles indicaciones, darles alguna sugerencia, etcétera, etcétera, porque en ese sentido es que ellos van asimilando estos sonidos. Bonnie, pero ¿por qué crees tú que es importante el náhuatl? Me han cuestionado, me han preguntado en algunas ocasiones por qué aprender y enseñar la lengua náhuatl. En principio yo diría que tenemos que aprender o enseñar la lengua náhuatl por una necesidad de comunicación. Todos tenemos una necesidad de comunicación. Para quienes hemos aprendido el español, pues por necesidad de comunicación. Ahora, para aquellos quienes desean aprender la lengua náhuatl, también lo tienen que tener presente de esa manera, pues, o tener esa perspectiva, ¿no? Porque si trabajan como profesores, como funcionarios, y si acuden regularmente a contextos donde se habla la lengua náhuatl, pues se van a ver con esa necesidad de comunicarse en su lengua materna, ¿no? Los habitantes. Y entonces creo que eso es lo que tiene que obedecer, o eso es lo que tiene que motivarnos para enseñar la lengua. Por otro lado, también creo que es importante aprender la lengua náhuatl, porque fíjate que en todo México y parte de Centroamérica hay muchos topónimos. Y cuando hablo de topónimos me estoy refiriendo a nombres de lugares que tienen raíces náhuatl. Okay. Entonces eso creo que también como que nos motiva a aprender la lengua para poder entender e interpretar esos términos, esos nombres. Entonces yo he destacado dos posibles argumentos que ya dije, una necesidad de comunicación, y el segundo para poder conocer esos términos que encontramos en varias partes de Mesoamérica. Antes de la conquista, el náhuatl era la lengua franca. Ahora sabemos que hay nahuas, que hay otomís, que hay tepehuas, pero la lengua franca es el español. Todos los indígenas medio mastican o medio masticamos el español, porque es la lengua franca. Entonces, antes de la conquista, también la lengua franca era el náhuatl, que hablaban tepehua, que hablaban otomí, pero todos tenían que tener un conocimiento mínimo del náhuatl. Era como que la lengua hegemónica, ¿no? Exactamente, exacto. Y por eso ahora encontramos que hay nombres de lugares con los mayas, con los mijes, con los tepeos, con los otomís, etcétera, etcétera. Con los totonacos, ¿no? Los totonacos, la palabra totonaco, la palabra papá, es el náhuatl. Es el náhuatl. Entonces, no que es una lengua diferente. Pues sí es una lengua diferente, pero lo cierto es que ahí hubo gente que hablaba la lengua náhuatl. La lengua franca. Okay. La lengua franca. Bonnie, ¿qué piensas tú de la política y de la injerencia que esta puede tener sobre los pueblos indígenas? Bueno, la política es algo tan necesario, yo creo, más ahora que estamos inmersos en un sistema donde la ciudad funciona justamente a través de políticas públicas. Nos guste o no nos guste, pero estamos inmersos en esa situación. Y entonces yo creo que no debe de haber fronteras, no debe de haber barreras para que nosotros seamos partícipes en el ámbito de la política, de las decisiones que se toman, ¿no? Porque así es como funcionamos, pero nos debe de quedar claro que nosotros pues también tenemos, digamos, ciertas formas en cómo nos organizamos. Incluso nosotros como pueblos originarios también tenemos política, ¿no? El término política pues es un término muy amplio si le queremos buscar el significado, ¿no? Algunos dicen, pues, es un arte, pues, en términos más sanos, digamos, ¿no? De lo que uno podría entender por política. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos como obligados, pues, de ser partícipes y poder, pues, sugerir muchas cosas en el tema de las decisiones que se toman para el funcionamiento del país y de nuestras sociedades actuales. Tenemos que hablar en términos de inclusión también.
¿no? Y no por el hecho de que ahora está de moda el término o esta forma de ver las cosas, ¿no? Siempre hemos pensado de esa manera, siempre hemos sido de esa, o hemos actuado de esa manera, en términos de inclusión, no de exclusión, como comunidad, como pueblo. Y tú lo sabes mejor que yo, en los pueblos las decisiones se toman en asamblea. Es un tipo de política. Es un tipo de política, ¿no? Y que devienen, no son no de ahorita. Sí. Claro, de años, y se sigue conservando, de cómo nos organizamos, ¿no? Los usos y costumbres. Las autoridades que están ahí, pues es para servir a la comunidad, y entonces a final de cuentas es la comunidad quien decide. Entonces ahí está la política, ¿no? De cómo funcionamos como pueblo. Entonces yo creo que todo eso tendremos que rescatar y tenemos que actuar de acuerdo con nuestras convicciones, nuestras cosmovisiones como indígenas, ¿no? Nos debe de quedar claro que somos indígenas, pero no en términos peyorativos, indígenas porque vivimos en un cierto lugar, venimos de un cierto lugar, ¿no? Eso es lo que implicaría hablar de término indígena. 13 culturas en el estado de Veracruz, Bonnie, según la Ley de Derechos y Culturas Indígenas, es algo significativo, porque incluso la ley también reconoce a los que temporalmente se encuentran asentados, ¿no? Y hace algunos años en el Congreso local se hablaba de que temporalmente también se encontraba asentada la cultura maya. Entonces, pues ya estamos hablando de 13, estamos hablando de 14, ¿no? Más las otras que están rozando la línea por desaparecer. Sí, fíjate que hay familias lingüísticas como es el náhuatl, que es de la familia Yotonagua. Son 11, si no mal recuerdo, según sí, el INALI. Exacto, sí, que ahorita mismo no lo recuerdo, pero son 11 efectivamente, como lo mencionas. Entonces, hay estudios muy profundos, pues, muy bien terminados estos estudios, muy bien consolidados de cómo han sido clasificadas estas lenguas, ¿no? A qué grupo pertenece. Y posiblemente también las lenguas que ya desaparecieron, ¿no? Bueno, porque pues ya no se lograron contabilizar por el hecho mismo de que ya no hay hablantes, ¿no? Okay. Pero lo cierto es que hay estas 11 familias lingüísticas que están bien marcadas y bien identificadas como familia, ¿no? El náhuatl, pues como ya lo... Familia lingüística, troncos lingüísticos. Troncos lingüísticos. Son 11, según el INALI, sí, 68 idiomas. 68 idiomas. 364 variantes. 364 formas de ver el mundo, de conceptualizar el mundo. A lo mejor mi concepto es más general, y cuando digo mundo me refiero a todo lo que existe, ¿no? 364 cosmovisiones. Cosmovisiones, lo queremos decir de esa manera también. Y bueno, filosóficamente es la forma en cómo concebimos el mundo. Esa es la forma, precisamente por eso decimos que desde mi cosmovisión indígena yo visualizo las cosas de esta forma. Y eso también ha sido como que el punto de choque con otras ideologías, ¿cierto? Sí es. Bonnie, ¿fuiste parte del equipo de Juan Maldonado Pereda en algún momento? Sí, por circunstancias de la vida llegué a ser parte del equipo del licenciado Juan Maldonado Pereda, que paz descanse, quien me dio la oportunidad de ser su asesor. ¿Él fue secretario de Educación en el estado de Veracruz? Sí, fue en la administración de Miguel Alemán. Okay. Yo apenas estaba recién salido de la facultad, se presenta esta oportunidad, me integró a su equipo para ser parte del trabajo que él venía emprendiendo en ese tiempo. ¿En qué consistía tu función como asesor? Pues él siempre mostró interés por la lengua náhuatl, pero también por otras lenguas. Entonces, cuando él se entera de que yo era nahuablante, pero que además me gustaba, pues, poco de expresar lo que siento, lo que pienso, me invita a formar parte para que yo le fuera asesorando con algunos discursos, ¿no? Con algunas notas que él quería expresar. Y bueno, siempre para mí fue un gusto participar con él. Que recién salido de la facultad tuviste esa oportunidad que para muchos pues no es tan fácil encontrarla, ¿no? Y sobre todo creo que en estos tiempos que ha sido muy difícil. Claro, sí, porque pues como te digo, yo tenía 22 años, 23 años, todavía con miedo, ¿no? Porque pues no tenía la experiencia de estar en la administración pública y de repente llegas a un ámbito pues pues nuevo, ¿no? De decir, bueno, donde
convives con gente de experiencia de años, pues sí te pones un poco mucho más nervioso, ¿no? Pero bueno, uno aprende, eso es lo que me ha estado como impulsando para continuar. Ahora ya me dedico más a la cuestión de la enseñanza, como ya lo platicábamos, pero esa chispita que pues siempre ha estado en mí, como que sigue latiendo, ¿no? O sea, está ahí, y bueno, seguramente si se presentan las circunstancias, pues se puede manifestar como uno quisiera. Quiero ser feliz con lo que hago, quiero llegar pues a dar a conocer todo lo que siento, todo lo que pienso, ¿no? Con todas mis inquietudes yo poder manifestar al mundo para que pues esto trascienda, ¿no? Y no solo quede en mí. Pues vamos creciendo y si las circunstancias nos lo permiten, pues seguiremos luchando por lo que siempre hemos querido. Boni, ¿Mexcat o náhuatl? Mexcat. ¿Por qué? Bueno, el término náhuatl lo usamos diariamente como un término ya común, lo hemos adoptado, incluso hasta nuestra lengua materna lo decimos náhuatl, pero es un término que usaron los que llegaron a conquistarnos. Nosotros como indígenas, como nahuatlantes, a nuestra lengua le llamamos mexcat, mexcame, porque somos de México, somos del territorio mexicano, entonces nuestra lengua sería mexcat y no náhuatl. Que hay estas interpretaciones de lo que debe entenderse por náhuatl, ¿no? Hay algunas versiones por ahí, pero yo optaría más por la palabra mexcat. Mexico es un topónimo que viene de Metztli, que es luna, Xictli, que es ombligo, y ahí tenemos co, que eso abunda mucho en los topónimos, que es la posposición, pues, traducirlo al castellano, en el ombligo de la luna. Eso es lo que significaría México. Habría que investigar bien. Lo que sí me queda claro es que nuestros ancestros eran unos sabios. No fue una mera ocurrencia para decir que lo que ahora se llama México se tenía que llamar así. Debió haber un argumento fuerte para poder determinar y decir se llama México. Es una lengua metafórica. Lo analizamos ahora lingüísticamente. La retórica, pues es eso, ¿no? Lo que embellece el término, y por eso los que hacen poesía en náhuatl se inspiran más, porque creo que hay más argumentos del por qué se escucha mucho mejor haciendo poesía en la lengua náhuatl. Incluso un chascarrillo, una broma, que nosotros lo podemos contar en náhuatl y nos sabe de una forma diferente, ¿no? Que si lo contáramos, si lo tradujéramos al español, no sí causaría el grado de gracia que puede causarlo contado desde el náhuatl. Sí, ahora que somos afortunados, somos bilingües, conocemos bien los significados de las palabras en español como del náhuatl, y en efecto, cuando hablamos en náhuatl, pues hay expresiones que nos causan mucha risa, pero porque entendemos, ¿no? El significado, toda la semántica que tienen esas expresiones. Y cuando hablamos en español, pues, por mucho que se estén riendo allá y por mucho que hablo bien el español, pues simplemente no me causa gracia. Lo que decimos, no lo sientes. No lo sentimos. No lo sentimos. Shkana de Yolitzkia. Shkana, papá. No potlachtole, toskia sanguá, seco. Ajá. Guaina, nahuatlachtole, no chique yosto. Y siete, xochitlachtole, quistica, no pon santepanto tlachtole. Sí, lo otro carece de sentido para nosotros, ¿no? Boni, ¿qué consejo como académico das a quien tenga interés de aprender el náhuatl? Bueno, mi consejo es que primero se acerquen a todas las instituciones donde se oferte la lengua. La verdad es que es una lengua muy bonita, interesante, que les será de mucha utilidad, porque como ya lo comenté hace un momento, todos tenemos como esta necesidad de comunicación. Si nosotros pretendemos convivir con los nahuatlantes, pues sin duda tenemos que hablar la lengua. Si nosotros queremos conocer algunas raíces de ciertos topónimos, necesitamos conocer la lengua. Si nosotros queremos conocer las cosmovisiones propias de los pueblos nahuas, necesitamos conocer la lengua. Entonces, digamos que puede haber varias razones del por qué tendríamos que aprender la lengua náhuatl. Entonces, por eso yo recomiendo que se acerquen a estas instituciones para que se sigan preparando, porque pues es parte de la preparación que uno pueda tener, el conocer una lengua
originaria o mesoamericana. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dado esta oportunidad de poder interactuar contigo en una forma diferente a lo que a lo mejor cotidianamente acostumbramos a hacerlo. Bueno, y también me gustaría ofrecer algún medio de contacto contigo. ¿Cuentas con redes sociales? Sí, claro, me puede buscar como Bonifacio Hernández Hernández. Ahí regularmente hago mis publicaciones. ¿Desarrollas contenido en sí, tu claro, redes? claro. Okay. En ocasiones por ahí publico algunas frases, pues como estas aglutinaciones que puede tener la lengua, ¿no? Algunas construcciones o neologismos posiblemente, o comparto algunas publicaciones que veo por otras personas, etcétera. Trato de ser activo en ese sentido, entonces ahí está la información en mi... Que hoy por hoy las redes sociales es el medio de comunicación por excelencia, ¿no? Pues bueno, amigos, pues muchísimas gracias. No guampo tlaxcamatin telia ika noche no yolo ni tlaxcamatilia y olpaki pampa namatihuastok los yatitachmatistico ni muhatlamiquilis en casa tati huamachilia ni tequit en casa huicati Juan piatneki mani tlahtoli mumuyawa o nasi campa tlacatito patón chinancuwa pampa umpeyo no que apoliwe maunase umpeyo tlacate wa alcana onase Tiene Tlaxcamate en el día no guampo desquerada para tinextane que man talixo metlachtone o que no en el día senticuito moneke mamu muyao en tu nahuatlacto moneke ma muishmati que ni caza moneke tichilose que ni caza te tlacto o que ni caza no que machilia ni tu tlacto pampa que no puedes techpamachefías no chito guampo yo Tlaxcamate de los querados guan el día nama ni pequechen te guaset en el día tawet guandi guayejetse wa melabo no pequeche que no tu guampo yo no que hueles dales se metlacto. Y bueno, amigos, pues de esta manera es como terminamos este episodio. De todo corazón agradecemos su participación. Los invitamos a que comenten al respecto del contenido que hoy ofrecemos. Los invitamos también a que compartan y que se acerquen con nosotros si hay algún tema de interés en este mundo de las lenguas indígenas. Los saludamos pronto, cuídense mucho. Timutlaspaloseyo, Timomelaguaseyo y Panseyo Ton. Tlaxcamate.